Muy buenos días tengan todos ustedes. Para mí realmente es una oportunidad de mucha satisfacción el poder dirigirme a ustedes a fin de generar este espacio que es muy importante para reflexionar con el propósito no únicamente de quedarnos en la reflexión, por la reflexión, sino sobre todo que ésta genere, que sea fuente de compromiso y también de innovación, con la gran finalidad de contribuir a la transformación de la educación en nuestro país y por lo tanto a construir ese Perú desarrollado al que todos aspiramos. En esta oportunidad nosotros vamos a reflexionar sobre cómo construir educación intercultural de calidad con participación de la comunidad en las zonas rurales. Porque sí, desde fines del siglo pasado siempre estamos escuchando la palabra o la expresión, en este caso, educación intercultural. Inclusive en las estructuras curriculares de educación primaria de menores del año de fines del siglo XX, se incluyó la pluriculturalidad peruana entre los contenidos transversales de la educación inicial y de la educación primaria. En esas estructuras curriculares se dice: el gran reto de la educación frente a la pluriculturalidad es promover la interculturalidad como principio fundamental para la unidad nacional. Sin embargo, desde mi punto de vista, esto se quedó solamente a nivel de documento, porque en la práctica no hubo mayor interés por operativizarlo. Actualmente, felizmente, la educación intercultural es para todos y todas los peruanos y peruanas, en particular, por supuesto, también para los estudiantes de las zonas rurales. En relación a ello, vamos a centrar nuestra atención para ver cómo podemos promover la participación de la comunidad para construir una educación intercultural de calidad en estos ámbitos rurales. Pues nosotros concedemos, y de hecho también el Ministerio de Educación, una importancia clave, diría yo, a la participación de la comunidad en ese proceso de construcción de calidad de la educación. Para ello seguiremos el esquema siguiente. Objetivos, introducción, educación intercultural para todos y todas. Hablaremos sobre qué entendemos por calidad de la educación, cuál es la función de la sociedad y la participación de la comunidad local para una educación intercultural de calidad en las áreas rurales. Nos proponemos que todos tomemos mayor conciencia de la importancia de la participación de la comunidad en el marco de la educación intercultural para todas y todas. Como decíamos, proceso clave para responder a la problemática de la nueva ruralidad en nuestro país. Y además, sensibilizarnos más para buscar nuevas vías que contribuyan a impulsar esa participación comunitaria. Ya en el módulo 2 hemos tenido la oportunidad de aproximarnos a la educación básica en zonas rurales peruanas, a través de la información sobre indicadores estadísticos actualizados que nos describen en síntesis el bajo nivel de calidad educativa que las caracteriza. Ante esta situación hemos considerado conveniente reflexionar conjuntamente con ustedes sobre la potencialidad de la participación de la comunidad para la construcción de la calidad de la educación intercultural, a la que tienen derecho los estudiantes en dichos ámbitos rurales,
basándonos principalmente en lo que se establece en la legislación y normativa vigentes. Ahora, todas las instancias de gestión educativa descentralizada en nuestro país están obligadas a promover y desarrollar la educación intercultural para todos y todas. Debido a que esto es un mandato por decreto supremo del 8 de julio del presente año. A través de este decreto se aprobó la política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe. Como principal instrumento orientador del sector educación en los planes sectoriales e institucionales, programas, proyectos y demás actividades relativas a la implementación de la educación intercultural y de la educación intercultural bilingüe. ¿Qué es la educación intercultural para todas y todos? La EIT. De acuerdo a la política sectorial mencionada, esta EIT debe darse en la práctica a través del tratamiento pedagógico de la diversidad en todo el sistema educativo de forma contextualizada, reflexiva y crítica. ¿Qué busca? Primero, que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos peruanos y peruanas puedan construir identidades plurales desde la afirmación de lo propio y en relación con lo culturalmente distinto. Es decir, que en primer lugar se trata de consolidar la autoestima personal, cultural, y también estar abierto a reconocer el valor de todo lo que nos puede aportar aquello que proviene de tradiciones culturales diferentes. En este sentido, la EIT también promueve la participación del diálogo de saberes. ¿Qué queremos decir con esto? El diálogo de saberes es un proceso de interrelación dinámica, enriquecedora, entre la propia cultura y otros horizontes culturales. ¿Qué queremos decir con esto? Que ante una situación problemática o un desafío ante el cual debemos dar una respuesta en un ámbito local o global, podemos recurrir en primer lugar a la solución que podemos dar con nuestros propios conocimientos, con aquello que nos aporta la propia cultura, pero también recurrir a otros saberes que nos van a permitir dar solución a esa situación problemática. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que muchas veces, o algunas veces, tenemos un problema de salud y entonces ocurre que ninguno de los antibióticos que nos receta el médico nos ha permitido sanar. Y entonces no falta por ahí un vecino o vecina o una persona conocida que nos dice, pero si tú te puedes curar con tal o cual hierba. Y eso es una experiencia también personal. Tenía una vecina que no se curaba de la tos por nada. Y entonces le dije, pero te puedo dar unas hierbas que me receta mi doctor, porque es un doctor, ¿no?, de medicina alternativa, que usa los conocimientos de la medicina tradicional. Y efectivamente le di y santo remedio. La señora se curó casi de inmediato, parecería un milagro. Para ella parecía un milagro, y efectivamente
Esto no fue una invención mía, ni la invención del doctor, sino que las propiedades curativas, ¿no?, de las plantas que estaban, en este caso, componiendo este remedio de la medicina alternativa, provenía de los conocimientos ancestrales de pueblos andinos o amazónicos que sencillamente por años de años, quizás milenios, han venido observando cuál es la incidencia de la infusión que ellos ingieren utilizando estas plantas, ¿no?, que les ofrece su medio ambiente. Y así como bueno, hay muchas otras experiencias, ¿no?, inclusive de propiedades curativas de nuestras hierbas medicinales que muchas veces, por falta de conocimiento, no son industrializadas, pero cuando estos saberes son comunicados a científicos que vienen de fuera, ellos, con mucha habilidad, diría yo, entonces, pues sencillamente, y muchas veces, o las más de las veces, ahora hay una disposición legislativa, si no me equivoco, ¿no?, que protegen los saberes ancestrales. Pero anteriormente, bueno, con mucha tranquilidad, sencillamente, se informaban de los conocimientos de nuestros pueblos originarios y industrializaban, llámese la uña de gato, ¿no?, o cualquier otra de estas plantas medicinales basadas en las propiedades curativas de las mismas. Entonces, pues, a través de la educación intercultural para todos y todas, también se pretende reconocer el valor de los conocimientos ancestrales, en particular de nuestros pueblos originarios, y por supuesto de otras tradiciones culturales, para la solución de los problemas ante los cuales nos enfrentamos, ya sea a un nivel local o global. La educación intercultural para todos y todas también posibilita la construcción de una convivencia basada en la comunicación, el respeto y el establecimiento de relaciones de complementariedad, que indudablemente tiene relación con lo anteriormente expuesto. La educación intercultural para todas y todos promueve el ejercicio de una ciudadanía que apunta al logro de objetivos comunes de desarrollo como país, enfrentando toda forma de discriminación y racismo y consolidando un modelo democrático de sociedad. Esto en cuanto a la EIT, pero nosotros queremos reflexionar sobre la educación intercultural de calidad para todas y todos, en particular para los estudiantes de ámbitos rurales. Revisemos pues entonces qué entendemos por calidad de la educación. Y para ello recurrimos a lo que nos dice nuestra Ley General de Educación vigente. Según esta ley, calidad de la educación es el nivel óptimo de formación, se sobreentiende de formación integral, que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano. Es decir, con todo aquello que implica la expansión de capacidades para tener mayores opciones y oportunidades en la vida. Ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. Esto es lo que tenemos que lograr en la educación de todos los peruanos y peruanas. Pero la Ley General de Educación
no se queda allí nomás. Nos recuerda y establece, de hecho, que es al Estado a quien corresponde garantizar los factores de la calidad en las instituciones públicas. En las instituciones privadas lo regula y supervisa. ¿Cuáles son estos factores de calidad que interactúan para el logro de la calidad de la educación? Son los siguientes. Primero, lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los principios y fines de la educación peruana, según la misma Ley General de Educación. Segundo, currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias regionales y locales y en los centros educativos para atender a las particulares de cada ámbito. Tercero, inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, alimentación y provisión de materiales educativos. Cuarto, formación inicial y permanente que garantice la idoneidad de los docentes y autoridades educativas. Quinto, carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral. Sexto, infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo. Séptimo, investigación e innovación educativas. Octavo, organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen el proceso educativo. Todos estos factores tienen que estar asegurados para que la calidad de la educación que se ofrece a nuestros estudiantes de zonas rurales logre la calidad de la educación, ¿no?, que ellos se merecen. Entonces, hasta aquí estamos pues precisando lo que la Ley General de Educación establece respecto a los factores que el Estado debe asegurar, porque son interactuantes, es decir, condicionan el logro de la calidad de la educación. En cuanto a la función de la sociedad, la misma Ley General de Educación nos dice que la sociedad tiene el derecho y el deber de contribuir a la calidad y equidad de la educación. Ya sobre la calidad hemos visto cuáles son los factores y qué concepto se tiene o tenemos de la calidad de la educación. Y en cuanto a la equidad, indudablemente implica dar igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y la conclusión, ¿no?, de la educación de calidad a que todos los peruanos tienen derecho. Este derecho lo ejerce plenamente la sociedad y se convierte en sociedad educadora al desarrollar la cultura y los valores democráticos. Esa sociedad educadora que quisiéramos que realmente se concretice en la realidad de nuestro país y en particular en los ámbitos rurales. En este sentido, a la sociedad le corresponde primero participar en la definición y desarrollo de políticas educativas en el ámbito nacional, regional y local. Colaborar en la prestación del servicio educativo y en el desarrollo de programas y proyectos que contribuyan al logro de los fines de la educación peruana. Tercero, promover la creación de un entorno social favorable al aprendizaje y cuidado de sus miembros, desarrollando una cultura de responsabilidad y vigilancia ciudadana que garantice la calidad y la ética pública.
Creo que esto hay que tenerlo presente porque justamente luego vamos a ver cómo la educación no se queda únicamente, ¿no?, en establecer conceptos de calidad, caracterización de los factores que interactúan para esta calidad de la educación. Lo mismo, ¿no?, en lo que se refiere a la función de la sociedad, no solamente indica que esta sociedad pues tiene tales y cuales derechos y deberes, sino que luego también da los instrumentos para poder canalizar esa participación de la sociedad a la cual le da tanta importancia. Veamos pues cómo la participación de la comunidad local puede contribuir a la educación intercultural de calidad en los ámbitos rurales. El Ministerio de Educación viene promoviendo la participación de la comunidad para la mejora de la educación, en particular en las áreas rurales, mediante el cumplimiento del reglamento para la gestión del sistema educativo aprobado en el año 2005. A través de este decreto se precisa respecto a las funciones y también a cómo están conformados los consejos siguientes: el Consejo Educativo Institucional, CONEI, el COPALE o Consejo Participativo Local de Educación, y el COPARE, que es el Consejo Participativo Regional de Educación. El Consejo Educativo Institucional, CONEI, es el órgano de participación, concertación y vigilancia ciudadana de la institución educativa pública que colabora con la promoción y ejercicio de una gestión eficaz, transparente, ética y democrática que promueve el respeto a los principios de equidad, inclusión e interculturalidad en las instituciones educativas públicas. Está presidido por el director de la institución educativa correspondiente, siendo una de sus funciones principales la elaboración y la evaluación del proyecto educativo institucional, el PEI. El Consejo Participativo Local de Educación, COPALE, es un órgano de participación, concertación y vigilancia educativa durante la elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto educativo local en la Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL. Es presidido por el director de la UGEL e integrado por representantes de los estamentos de la comunidad educativa local, de los sectores económico-productivos y del municipio y las instituciones públicas y privadas. Una de las funciones de este COPALE es la elaboración, el seguimiento y la evaluación del proyecto educativo local. Un instrumento de gestión tan importante porque justamente allí se precisan los objetivos educativos concertados del colectivo comunal. El Consejo Participativo Regional de Educación, COPARE, es la instancia de participación, concertación y vigilancia en la elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto educativo regional, del PER. Constituye un espacio de concertación entre los estamentos vinculados al quehacer educativo en la región en favor del mejoramiento de la calidad educativa y del desarrollo regional. Este proyecto educativo regional, proyecto educativo local, proyecto educativo institucional, formulados por el Consejo Participativo Regional de Educación, el Consejo Participativo Local de Educación y el Consejo de Educación de la institución educativa, estén íntimamente ligados. Como podemos ver en este esquema, cada uno de ellos es elaborado y también la comunidad
en el nivel correspondiente, llámese local, institucional o regional, ¿no? No solamente se circunscribe a participar en la formulación de dichos proyectos, sino que también realiza el seguimiento y la evaluación, ¿no?, del cumplimiento de los mismos. Estos proyectos están enmarcados dentro del Proyecto Educativo Nacional, que es el proyecto que une a todos los peruanos en función de objetivos y resultados comunes en educación. Actualmente todos estamos encaminando nuestras acciones, ¿no?, para que los objetivos formulados, que son 6 esos objetivos estratégicos, con miras al 2021, realmente sean logrados en nuestro país. Y en el marco justamente de esos 6 objetivos estratégicos, también están formulados, en primer lugar, el proyecto educativo regional, luego el proyecto educativo local y finalmente el proyecto educativo institucional, ¿no? Como se puede ver muy bien la íntima relación entre estos proyectos en el esquema que estamos presentando. Y respecto a las responsabilidades, ¿no?, también la institución educativa, la UGEL, la Dirección Regional de Educación y el Minedu son responsables, ¿no?, del cumplimiento de los objetivos de cada uno de los proyectos que corresponde a la instancia de gestión educativa descentralizada correspondiente, en el marco del Proyecto Educativo Nacional, cuya responsabilidad es del Consejo Nacional de Educación. De esta manera, pues, la participación de la comunidad tiene canales que están refrendados por normas de la educación en el país y de la Ley General de Educación vigente, que posibilitan y facilitan, ¿no?, la participación de la misma. Desde el Ministerio de Educación, antes desde la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, luego desde la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, y actualmente desde la DIGEIVIRA a través de la DICER, es decir, de la Dirección de Servicios Educativos en Ámbitos Rurales, en el marco de la Ley General de Educación y el Reglamento de Gestión del Sistema Educativo mencionado anteriormente, se promueve pues la participación de la comunidad local en la educación a través de la comunidad en la educación a través de los CONEI, COPALE y COPARE, de la comunidad local en particular a través del COPALE, ¿no?, y regional a través del COPARE. Garantizar la calidad de la educación básica intercultural en ámbitos rurales implica posibilitar el logro de aprendizajes de los estudiantes, es decir, del nivel de desarrollo de las competencias que se espera alcancen al término de la educación básica regular. Esto supone asegurar los factores cuya interacción condiciona dicha calidad. Uno de los factores interactuantes es el de la diversificación curricular en las instancias regionales y locales y en las instituciones educativas, que permite viabilizar el enfoque intercultural de la educación a través de la planificación curricular. Un somero análisis de los documentos normativos y documentos de trabajo para la atención educativa en los niveles inicial, instituciones polidocentes multigrado y unidocentes del nivel primaria, y para las formas de atención diversificada de secundaria en ámbitos rurales,
evidencia el reconocimiento de la necesidad de participación de la comunidad, en particular en la planificación y desarrollo curricular. ¿Por qué decimos esto? Porque es justamente en la planificación curricular cuando en la fase de caracterización sociocultural de la comunidad, elaboración del calendario comunal, identificación de potencialidades y problemas de la misma comunidad y de demandas y expectativas de las madres, padres, de familia y comunidad, es crucial la participación de la comunidad. O sea, sin ellos muy difícilmente podemos obtener esa caracterización sociocultural de la comunidad, y es más, el compromiso de la comunidad en la mejora de la educación de los estudiantes, de dicha comunidad. Solo así, ésta podrá coadyuvar a que la educación intercultural responda a las necesidades reales de la comunidad rural para la mejora de la calidad de la educación intercultural. La experiencia social, cultural y productiva de la localidad, así como sus diversos tipos de saberes, se vuelven oportunidades de aprendizaje en el aula y la institución educativa. Y los maestros comunitarios, sabios y sabias, participan de los procesos de aprendizaje. Es así que los saberes locales se incorporan en los procesos pedagógicos, permitiendo un trabajo conjunto y organizado con los miembros de la comunidad. Por ejemplo, aunque siempre hemos escuchado, la matemática es única. Sin embargo, un estudio exhaustivo, abierto diría yo, nos permite descubrir que, y en esto también nos refuerzan los resultados de estudios de investigadores matemáticos en el mundo, tales como Alan Bishop, que toda comunidad, toda sociedad, todo grupo sociocultural, así como tiene necesidad de crear una lengua para comunicarse con sus semejantes en el propio entorno sociocultural, lo mismo requiere, y es una necesidad, de generar conocimientos matemáticos ante los problemas a los cuales tiene que responder en su propio ambiente sociocultural y natural también. Pero esos conocimientos, ¿cómo los vamos a saber? ¿Cómo vamos a poder informar de ellos si nos encerramos únicamente dentro de nuestro mundo cultural? Tenemos que recurrir a los miembros de la comunidad. Por ejemplo, el otro día, con gran sorpresa, me enteré de que comunidades, sobre las cuales nosotros sabíamos que solamente cuentan hasta 3 y después dicen muchos, habían recurrido a las falanges de sus dedos para justamente ir construyendo a lo que denominaríamos o se enmarcaría dentro de lo que en matemática conocemos como sistema de numeración en base 3. En el caso de estas comunidades, ellos recurren, repito, a las falanges de sus dedos.
Y entonces en su lengua dicen 1, 2, 3. Luego tienen una terna, ¿no? Entonces esa terna y siguen con el siguiente dedo, 1, 2, 3, ¿no? Tienen dos ternas. Y a esto, para continuar en su sistema de numeración, 1, 2, 3. ¿Se da cuenta? Entonces, no están utilizando el sistema de numeración decimal que nosotros utilizamos, que usamos y que en el mundo se ha impuesto en la actualidad, pero sí han creado su propio sistema de numeración, o en todo caso estaba en génesis ese sistema de numeración, ¿no?, que nosotros calificamos como sistema de numeración ternario. Y indudablemente que con este conocimiento sobre la numeración utilizada por esta comunidad indígena o estas comunidades indígenas, cuya base utilizada es 3, dado el conocimiento que tiene esta comunidad y también los niños de la misma, no es justificable que no se tome en cuenta en la formación, ¿no?, del pensamiento matemático de estos niños, ¿no? Es necesario incorporar este conocimiento en el currículo correspondiente, no para impedirles otros conocimientos, en particular el del sistema de numeración decimal, sino que justamente para que, además de valorar su propio conocimiento, ¿no?, le permita articular y facilitar, diría yo, ¿no?, la comprensión y manejo de otros sistemas de numeración, en este caso del sistema de numeración utilizado por la mayoría del país, que es el sistema de numeración decimal. Entonces, esto nos permite pues visualizar, nos permite tener mayor conciencia de la necesidad de conocer más los saberes de los pueblos, de nuestros pueblos rurales. En este caso no he hecho referencia a un conocimiento de una comunidad originaria, pero es válido en general para los conocimientos de cualquier pueblo de las zonas rurales. Y cuando nosotros decimos pues que es necesario tener mayor intercomunicación con los sabios y sabias de las comunidades, pues es la única manera de conocer lo que ellos ancestralmente han aprendido en ese contacto que tienen con la naturaleza, a poder leer las señas y señales de los cantos de las aves, inclusive de la ubicación de estas, ¿no?, alrededor de las lagunas o de los ríos, ¿no? Pues esto les anuncia si habrá o no lluvias, si tendrán época de sequía o no, en fin, tantas posibilidades, ¿no?, en cuanto a las características, ¿no?, del clima de su entorno, en función de sus quehaceres de la agricultura o en el campo de la ganadería. Además, nosotros sabemos que la educación potencia
para la transformación de la vida de la comunidad. Y es sumamente importante de que ésta sea orientada en función de las necesidades de la misma. Y esas necesidades nosotros no podemos conocerlas si no tenemos un diálogo con la comunidad, un diálogo con una relación horizontal que no la haga sentir, que no haga sentir a los miembros de esta como inferiores, sino todo lo contrario, ¿no? Que nos ponga en una relación, ¿no?, de igualdad en cuanto a comunicación interpersonal y postura abierta, dirigida, centrada en el logro de los aprendizajes de los estudiantes y, por supuesto, en la contribución de la educación a la mejora de la calidad de vida de esta comunidad. De este modo, pues, nosotros podemos lograr que los saberes locales se incorporen en los procesos pedagógicos a través de un trabajo conjunto y organizado con los miembros de la comunidad desde la planificación curricular, ¿no?, en esta fase de caracterización sociocultural en la caracterización sociocultural. La implementación y desarrollo de la educación intercultural en zonas rurales, pues, concede gran importancia al vínculo entre las familias, la comunidad local y la institución educativa, la escuela, ¿no?, que se enmarca en una responsabilidad compartida para una gestión escolar centrada en los procesos pedagógicos. En la atención educativa en ámbitos rurales es clave fortalecer la participación de la familia y la comunidad a través de diversos espacios democráticos, orientando sus aportes hacia el logro de los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes desde su propio rol. Esto mismo nos lo recuerda el Ministerio de Educación en el marco del buen desempeño del directivo. Sin embargo, también es importante tener presente algunas consideraciones que nos permiten tener en cuenta la necesidad de dar una respuesta a una realidad que estamos viviendo y sobre la cual nos da la alerta el CINEACE a través de un estudio que últimamente ha publicado sobre la experiencia en Julcán, que es un distrito, una comunidad concretamente rural en la región de La Libertad. Nos llama a la reflexión sobre el hecho que un factor limitante de los padres y madres en la tarea de identificar y apoyar la implementación de acciones de mejora de la calidad en las escuelas rurales es que la mayoría o no tienen escolaridad o no han concluido la escuela. Por lo tanto, en algunos aspectos difícilmente pueden ayudar a los estudiantes. Esto indica recordar que si la educación a lo largo de toda la vida es un derecho, el Estado tiene que asumir esta responsabilidad y diseñar programas educativos pertinentes para la población adulta rural que lo requiera. Entonces, conclusión, tenemos que sí promover y asegurar la participación de la comunidad en la educación intercultural de calidad, ¿no?, que entre otros factores implica la participación de esta en la diversificación curricular con un enfoque intercultural, pero también ayudar a que se puedan superar algunas limitaciones que tiene esta comunidad para poder participar con mayor efectividad.
en la mejora de la calidad de la educación intercultural de los estudiantes procedentes de esa comunidad rural. Porque la educación intercultural en las áreas rurales debe ser de calidad. Y repito, el Estado, con participación de la comunidad en los diferentes niveles, local, regional, nacional, tiene que asegurar esos factores interactuantes que con tanta sabiduría se expresan en nuestra Ley General de Educación actual. Muchísimas gracias.